Hijo de las 12:30, oh Dios, detesto esto. El miedo se sentía en el aire, contagiando a todos. Las cámaras reales permanecían en silencio, pero la tensión era casi tangible. Camila se mantuvo erguida, con un tono calmado pero firme. Los hijos de Diana aún siguen siendo lo primero, ¿verdad?, dijo. Aquellas palabras cortaban como cuchillos. El rey Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, mientras los recuerdos de la calidez y las risas de Diana lo invadían. A sus 76 años, el monarca que había enfrentado guerras y tempestades se encontraba incapaz de enfrentar esta verdad. Las lágrimas se le asomaron a los ojos, no por la corona ni por el pasado, sino por la familia que el amor había dividido y que el tiempo jamás lograría sanar. El silencio en Balmoral. La luz de la mañana se deslizaba suavemente por las paredes de piedra del castillo de Balmoral, tiñéndolo todo de un dorado tenue. Afuera, las hojas otoñales caían en espirales lentas, cubriendo los jardines con capas tranquilas de rojos y marrones. El viento susurraba contra las ventanas, suave pero frío, recordándole que otro año había pasado. Dentro del gran salón, el rey Carlos estaba solo junto a la alta ventana, con la mirada fija en los árboles y las manos apoyadas sobre el regazo, pesadas e inmóviles. Su rostro, marcado y cansado, reflejaba el peso de pensamientos no dichos. Ahora tenía 76 años. El tiempo había suavizado su voz, pero profundizado la tristeza que la acompañaba. El mundo veía a un rey pulido y sereno, pero él se sentía más como un hombre abandonado por sus propios recuerdos. La chimenea ardía débilmente, y el crepitar de la madera era el único sonido en la estancia. Balmoral era hermoso por la mañana, pero esa belleza a menudo le dolía. Guardaba demasiado del pasado. Cada corredor, cada pared parecía conservar ecos de risas que ya no llenaban los pasillos. A veces, cuando el viento soplaba de cierta manera, casi podía escuchar la voz de Diana, ligera y musical. En la distancia, el castillo se había vuelto demasiado silencioso. Los sirvientes se movían con un sigilo que convertía cada paso en una intrusión. No había calidez ni risa verdadera, solo el suave tic-tac de los relojes y el tenue susurro de los papeles. Un golpe rompió la quietud. Un lacayo entró, inclinándose ligeramente mientras entregaba 2 sobres. Carlos asintió, despidiéndolo con una sonrisa cansada. Miró las cartas y reconoció la caligrafía al instante. William y Harry. Su corazón se apretó. Abrió primero la de William. La letra era ordenada, cada línea cuidadosamente escrita. William usaba formalidad, palabras educadas pero distantes, como si hablara a un monarca más que a su padre. Hablaba de deberes reales, visitas y horarios. Nada personal, nada emocional. Aún así, Carlos la leyó 2 veces, aferrándose a la pequeña calidez que le transmitía el detalle de su hijo mayor. Luego abrió la de Harry. La carta era breve, apenas unas líneas, simples y frías. Hablaba de su vida lejos, de paz y distancia, pero sin afecto. Los ojos de Carlos se empañaron por un momento. Doblegó la carta lentamente, como si tocarla con demasiada prisa pudiera romper algo frágil. Su corazón dolía con un anhelo silencioso. Extrañaba a sus hijos, extrañaba las risas fáciles que compartían antes, esos pequeños momentos en los que solo eran una familia, no una corona dividida por el deber y la pérdida. Miró alrededor de la sala y vio el marco sobre su escritorio, una foto de 2 niños sonriendo ampliamente, abrazados. Diana había tomado esa foto en el jardín años atrás. Ella reía entonces, diciendo, «Así quiero que recuerden su infancia, felices, libres». Carlos apoyó los dedos sobre el vidrio, esbozando una leve sonrisa. «Lo hiciste bien, Diana», murmuró suavemente. «Son fuertes, aunque estén lejos». La puerta se abrió silenciosamente detrás de él. «Carlos», fue la voz dulce de Camila. Él se giró, forzando una sonrisa a cortes. Ella entró con su habitual gracia, pasos ligeros y medidos. Vestía un suave vestido crema, con perlas que brillaban a la luz. Su tono era alegre, su voz firme. «Tienes un día largo por delante. Los ministros esperan noticias sobre el proyecto ambiental. Y más tarde, los fotógrafos». Sus palabras se apagaron al notar la mirada distante de Carlos. No estaba allí. Su atención seguía perdida más allá de la ventana, muy lejos del presente. Sí, claro», respondió con voz cansada. Ella suspiró colocando las manos en la cadera. «No escuchaste ni una palabra de lo que dije, ¿verdad?». Él vaciló. Luego sonrió débilmente. «Estoy escuchando, ¿solo estoy pensando?». «Pensando», ella repitió suavemente, acercándose. «Siempre pensando». Su tono no era enojado, pero había un filo en él.
Siempre podía notar cuándo sus pensamientos se dirigían hacia Diana. Estaba en el silencio entre sus palabras, en la mirada lejana de sus ojos, en la tristeza sutil que nunca lo abandonaba. Camila se situó a su lado, mirando por la misma ventana. «Aquí es hermoso», dijo en voz baja. «Tan pacífico». «Sí», asintió él. «Balmoral siempre se siente vivo, incluso en silencio». Ella lo observó. Su expresión se tensó. «¡Vivo!», repitió casi para sí misma. «¿Por lo que te recuerda?». Él giró ligeramente la cabeza, percibiendo la punta de reproche en su voz. «¿Qué quieres decir?». «Nada», dijo rápido, forzando una sonrisa. «Solo una observación». Pero las palabras quedaron flotando en el aire, cambiando la atmósfera. Carlos se recostó en su silla, sus ojos volviendo a la foto en su escritorio. Camila siguió su mirada. Su sonrisa se desvaneció al verla. La imagen de los hijos de Diana, William y Harry, ocupaba el centro del escritorio, rodeada de documentos oficiales y sellos como un tesoro privado entre coronas. No dijo nada, pero sintió un nudo en el pecho. Después de tantos años, con todos los títulos, deberes y aceptación pública, Camila había aprendido a ocultar sus sentimientos. Pero en el fondo, lo sentía. Diana todavía estaba presente, moldeando todo lo que ella nunca podría tocar completamente. Enderezó la espalda y acarició suavemente su vestido. «Deberías descansar un poco antes de la reunión», dijo en voz baja. «Te espera un día largo». Carlos asintió, aún mirando la fotografía. «Lo haré», susurró. Camila se giró, los tacones resonando suavemente en el mármol, pero ralentizó el paso al llegar a la puerta. Miró una vez más. Carlos no se había movido, sus hombros ligeramente encorvados, los ojos fijos en esa única imagen. Algo se retorció dentro de ella, celos, tristeza, cansancio. No podía precisar, había esperado décadas por su lugar a su lado, pero en momentos como este se preguntaba si alguna vez lo había tenido realmente. Al girarse, sus ojos se toparon con otra foto. Diana misma, colocada discretamente en una estantería detrás de la silla de Carlos. No estaba enmarcada en oro, solo un sencillo marco de madera. Sonreía, con la mirada brillante y la postura ligera. Camila se quedó paralizada. Durante un largo momento, la observó sin expresión. Luego, lentamente, su rostro se endureció. No por crueldad, sino por algo más profundo. Ese dolor silencioso que crece cuando el amor siempre se siente prestado. Presionó los labios, se giró y salió de la sala. La puerta se cerró suavemente tras ella. Carlos permaneció inmóvil, ajeno a la tormenta que comenzaba a agitar el corazón silencioso de su esposa. Se sentó solo, escuchando el tic-tac del reloj en la distancia y el aroma del otoño llenando el aire. Afuera, el viento volvió a rozar las ventanas, llevando un susurro que solo él parecía oír. Bajó la vista hacia las cartas en su escritorio, luego a los rostros en la fotografía. La luz del fuego bailaba sobre el marco, iluminando las sonrisas de William y Harry. Sonrió levemente, rompiendo el silencio con su voz. «Ella estaría orgullosa de ustedes», murmuró, casi hablando a los fantasmas del pasado. La sala guardó silencio. Solo el suave suspiro del viento llenaba el espacio. Y en algún lugar profundo dentro de los muros del castillo, los ecos del pasado se agitaban de nuevo, suaves, persistentes y eternos. Y rostros que ya se habían ido. Pero había uno que se negaba a abandonar su mente. Diana. Su presencia parecía habitar cada rincón, cada sombra, cada recuerdo susurrado. Y aunque Camila no lo pronunciara en voz alta, lo sentía como una verdad grabada en su corazón. Algunos fantasmas nunca desaparecen. Permanecen en silencio, invisibles, pero con un poder que moldea todo lo que viene después. El fantasma entre ellos. La noche había caído sobre el palacio de Buckingham como un pesado telón de terciopelo, cubriendo la ciudad con un dorado silencioso. Desde los grandes ventanales, las luces de Londres brillaban a lo lejos, difuminadas por la neblina que comenzaba a ascender sobre las calles. Dentro del palacio, los candelabros reflejaban su brillo sobre los suelos de mármol, temblando levemente en los vidrios pulidos. El aire olía suavemente a rosas y a lino recién lavado, la fragancia de la calma real, pero bajo esa apariencia se percibía algo más, algo no dicho, tenso, que flotaba en el ambiente. En uno de los salones privados, el rey Carlos estaba sentado junto al fuego, con la espalda erguida pero cansada. Las llamas iluminaban su rostro, perdido en algún lugar lejano, en un recuerdo que jamás podría soltar. A la noche siguiente se celebraría en Londres una cena benéfica, un evento destinado a honrar el trabajo humanitario y, sobre todo, el legado de Diana, la mujer que el mundo nunca dejó de amar. Habían pasado años, pero su nombre todavía conservaba esa gracia
que convertía cada susurro en reverencia. Carlos había decidido asistir en silencio. No lo había anunciado a la prensa. No se trataba de un gesto grandioso, sino de un momento de respeto tranquilo, una manera de honrar a la mujer que una vez compartió su vida y que aún vivía a través de sus hijos. La puerta se abrió suavemente. Camila entró con movimientos fluidos y expresión serena. Vestía una bata de seda clara y llevaba un expediente con notas, pero al verlo sentado en silencio, sus pasos se ralentizaron. «Sigues despierto», dijo con voz suave. Carlos levantó la cabeza logrando esbozar una leve sonrisa. «No podía dormir», respondió en voz baja. Se acercó y se sentó frente a él, cruzando una pierna sobre la otra. «Has estado callado toda la tarde», dijo, observando su rostro. «¿Te preocupa algo?» Él vaciló. «La cena de mañana», murmuró. «Estoy pensando en asistir». Por un instante, ella no dijo nada. Sus ojos brillaron con un leve destello. «¿La de ella?», preguntó con tono calmado, pero con un filo evidente. Él asintió lentamente. «Es para su fundación. La han mantenido viva todos estos años. Me parece correcto asistir». Camila se recostó en su silla, presionando los labios. El silencio se extendió entre ellos, largo e incómodo. Finalmente, habló, con voz baja pero firme. «Carlos, ¿crees que eso sea prudente?» Él la miró, sorprendido. «¿Por qué no?» «Porque siempre termina siendo sobre ella», susurró. «Cada vez que se menciona su nombre, la gente olvida todo lo demás. Olvidan lo lejos que hemos llegado, todo lo que hemos construido. Olvidan que ahora tienes una nueva vida». Su voz se tensó. «Crees que es solo una cena, pero para ellos es una historia de amor que nunca terminó. Te verán allí y volverán a hablar de cómo ella fue la verdadera reina de corazones. ¿No lo ves? Yo seré la sombra en el fondo, la mujer que no pertenece». Carlos giró la cabeza lentamente hacia ella. «Eso no es cierto», dijo con suavidad. Ella sonrió débilmente, pero no había alegría en su gesto. «¿No lo es?», susurró. «Cada vez que mencionan su nombre siento que la habitación cambia. Incluso después de todos estos años, la gente me mira y ve su sombra». Él suspiró suavemente. «Camila, esto no se trata de comparaciones, se trata de respeto, de su legado, de lo que representaba». La voz de Camila tembló ahora, aunque intentaba mantenerla firme. «¿Y el mío, Carlos? ¿Cuándo dejo de ser la mujer que vino después?». Su corazón se estremeció ante la silenciosa desesperación de sus palabras. Quiso acercarse para tranquilizarla, pero algo lo detenía. Las palabras parecían insuficientes para las heridas que eran tan profundas. El fuego crepitaba suavemente. Afuera, la lluvia comenzó a golpear la ventana, fina y constante. Camila se levantó y comenzó a caminar despacio, su bata rozando la alfombra. «¿Crees que no entiendo?», dijo en voz baja. «Pero sí lo hago. Lo veo en tus ojos cada vez que surge su nombre. No solo es el público el que no puede dejarla ir». Él bajó la vista sin decir nada. Ella se giró bruscamente, su voz elevándose por primera vez. «Todavía la amas, ¿verdad? Después de todo este tiempo». Carlos levantó la cabeza, los ojos vidriosos. «No es amor», dijo suavemente. «Es dolor». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles como cristal. Camila respiró con fuerza, su expresión atrapada entre la ira y el desconsuelo. «Dolor», repitió amargamente. «Lo llamas dolor, pero se siente como devoción para todos los demás». Él no respondió. Su silencio habló más que cualquier palabra. Sus ojos reflejaban la luz del fuego, brillando con recuerdos demasiado dolorosos para tocar. La voz de Camila se quebró ligeramente. «He intentado, Carlos. He estado a tu lado. A través de los susurros, las críticas, he soportado cada titular, cada palabra cruel. Y aún así no soy suficiente». Él se levantó lentamente, las manos temblorosas. «Camila, perdóname», susurró. «No conviertas esto en algo cruel. ¿Sabes cuánto?» Antes de que pudiera terminar, un suave golpe llamó a la puerta. Ambos se volvieron. Un joven sirviente entró cuidadosamente, inclinando la cabeza. «Su Majestad», dijo el sirviente. «Esto acaba de llegar para usted». Avanzó con cuidado, sosteniendo un ramo de lirios blancos atados con una delicada cinta azul. Una pequeña tarjeta estaba sujeta al ramo. Carlos la tomó con manos suaves, frunciendo el ceño mientras la abría. Camila observaba en silencio, mientras él leía las palabras. Sus labios se movieron apenas al pronunciar mentalmente el contenido. Luego esbozó una sonrisa pequeña, dolorosa. «Es de William y Catherine», dijo con voz baja. «Envían estas flores para el evento de mañana en honor a su madre». La garganta de Camila se tensó. El momento era cruel, casi poético. Los lirios brillaban bajo la luz del fuego, puros y hermosos, y su aroma llenaba la sala como un susurro del pasado. Sus ojos permanecían fijos en el ramo. El blanco de los lirios casi le cegaba. Sintió como algo pesado se asentaba en su pecho.
un dolor que no podía nombrar. Carlos se volvió hacia ella sin percibir la tormenta que se gestaba en su interior. «Mira», dijo suavemente, «esto no es sobre el pasado. Es sobre lo que ella dejó atrás, la bondad que hay en ellos. Eso sí merece ser recordado». Sus palabras eran tiernas, pero cortaban la compostura de Camila como cristales. Ella logró asentir con rigidez, pero su rostro se había vuelto pálido. «Sí», susurró, «algo que merece ser recordado». El silencio volvió a caer en la habitación. El fuego se consumía lentamente. El aire se llenaba con el aroma de las flores y el suave golpeteo de la lluvia. Camila miró los lirios una vez más, luego a Carlos, que ahora estaba junto a la ventana, sosteniendo el ramo como si fuese algo sagrado. El reflejo de las llamas iluminaba su rostro, dotando a sus ojos de una fragilidad que ella no podía comprender. Quiso hablar, contarle lo que sentía al vivir junto a un fantasma, amar a alguien que nunca fue realmente suyo. Pero no salieron palabras. Solo permaneció allí, paralizada entre el orgullo y el dolor. Carlos giró levemente, con la voz apenas un susurro. «Estaría orgullosa de ellos», dijo de nuevo, casi para sí mismo. «Ambos han llevado consigo su bondad. Sonreiría si los viera ahora». Camila lo escuchó. Cada palabra. Y aunque él no pretendía herirla, la atravesaron más que cualquier discusión. Su corazón ardía, no de odio, sino por la terrible certeza de que jamás podría competir con un recuerdo tan puro. Se dirigió hacia la puerta con voz suave pero temblorosa. «Buenas noches, Carlos», dijo. Él no respondió. Permaneció inmóvil, con las flores en las manos, la mirada distante y húmeda. Camila salió en silencio, sus pasos lentos, la respiración irregular. Al cerrarse la puerta tras ella, se detuvo en el pasillo oscuro. El sonido de su voz, ese susurro suave del nombre de Diana, todavía resonaba en sus oídos. A lo largo del corredor, las luces del palacio brillaban tenuemente contra las paredes, pintando todo con tonos de oro y sombra. Camila se llevó la mano al pecho, los ojos brillando con lágrimas que se negó a dejar caer. Palabras que quebraban la corona. El palacio estaba envuelto en silencio. Afuera, la lluvia caía en hilos lentos y constantes, golpeando suavemente los altos ventanales de la biblioteca. El cielo estaba bajo y gris, y el sonido del trueno retumbaba a lo lejos. Dentro, el fuego se consumía lentamente, lanzando un cálido resplandor dorado sobre las estanterías y las pesadas cortinas. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. La habitación olía ligeramente a papel viejo y a lluvia. Frente a él, la reina Camila estaba sentada, con las manos plegadas en su regazo, la mirada fija en las llamas danzantes. Ninguno hablaba. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no pronunciadas. Habían pasado innumerables noches así, juntos pero separados, rodeados por un silencio que ninguno se atrevía a romper. El reloj marcaba suavemente los segundos, el fuego suspiraba, la lluvia seguía cayendo. Entonces, el teléfono sobre el escritorio sonó. El sonido rompió el silencio que llenaba la amplia sala. Carlos lo miró por un instante antes de levantarse lentamente para contestar. Observó la identificación de la llamada y su expresión se suavizó. «Es William», murmuró. Camila no dijo nada, pero sus dedos se aferraron al borde de la silla. Carlos tomó el teléfono, con voz amable. «William, hijo mío», saludó cálidamente. Su tono cambió al instante. Más ligero, más suave. Como si la voz de su hijo hubiera aliviado un peso silencioso de su corazón. La conversación fue breve, pero llena de pequeñas muestras de afecto. William habló del próximo evento para niños en el jardín recientemente restaurado, el mismo jardín en el que Diana había puesto todo su corazón. Se revivía en su memoria, un lugar donde los niños pudieran reír y jugar libremente, tal como ella siempre quiso. Carlos escuchaba, el corazón hinchado de emoción. «Es maravilloso», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. A ella le habría encantado. Sonrió. Una sonrisa pequeña y frágil que llevaba tanto orgullo como dolor. «Estoy orgulloso de ti, William», susurró antes de colgar. Cuando volvió la vista, sus ojos estaban húmedos, no lo ocultaba, no lo necesitaba. El momento había tocado algo profundo en su interior, algo tierno y antiguo. Camila lo observaba con la mirada oscura. Ver esa lágrima, esa suavidad destinada a la memoria de otra mujer, hizo que algo se retorciera en su pecho. Había pasado años a su lado, llevando la corona, sonriendo para las cámaras, intentando llenar un espacio que nunca había estado vacío. Y aún así, él seguía iluminándose al mencionar el nombre de Diana. Ella ya intentó mantener su silencio, pero su corazón ardía demasiado. «Aún orgulloso de ella, incluso ahora», dijo de repente, con un tono lo suficientemente cortante para romper la calma. Carlos levantó la cabeza, sorprendido. «¿Qué quieres decir?»,
Los labios de Camila temblaban, pero su voz se endureció. Te iluminas cada vez que alguien menciona su nombre. Cada vez que esos chicos hacen algo en su honor, sonríes como si ella todavía estuviera aquí, todavía fuera tuya. Carlos frunció el ceño, perdiendo la calma. Camila, eso no es justo, ¿verdad? No, interrumpió ella, levantándose de su asiento. Incluso en la muerte ella gana. ¿Y yo? ¿Qué soy? Todavía la extraña, dijo él suavemente. No, eso no... No, Carlos. Cortó ella, con la voz quebrándose. No me digas que no hable. Esos chicos, tus hijos, nunca me han aceptado realmente. Lo sabes. Todavía me miran como si fuera la extraña que tomó el lugar de su madre. Y tal vez tengan razón. Sus palabras retumbaron por la sala como un trueno. Carlos giró el rostro un momento, respirando lentamente para calmar su corazón. Estás equivocada, dijo con suavidad. Han intentado. Todos lo hemos hecho. Camila rió, pero era un sonido sin alegría. Intentado, susurró. Intentado fingir que pertenezco. ¿Crees que la bondad es lo mismo que aceptación? ¿No ves cómo me miran, Carlos? ¿No ves cómo el mundo todavía se aferra a ella como a una santa? Hablas de su nombre con amor, y yo debo vivir en su sombra. Él negó con la cabeza, los ojos llenos de un dolor silencioso. No lo entiendes, dijo. Apenas un susurro. Esto no se trata de sombras ni de coronas, se trata de la mujer que les dio la vida, de una madre que formó sus corazones. La respiración de Camila temblaba. Quizás si no hubiera llenado sus corazones de lástima, las cosas serían diferentes, dijo amargamente. Las palabras quedaron flotando en el aire, frías y pesadas. Se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron ligeramente, y el color se le escapó del rostro. Durante un largo momento, el único sonido fue la lluvia golpeando la ventana. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que parecía romperse. Camila, susurró. Algunos nombres nunca deberían pronunciarse con ira. El silencio que siguió se volvió insoportable. El corazón de Camila cayó al instante al escuchar sus propias palabras resonando en su mente. Había ido demasiado lejos y lo sabía, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Carlos permaneció inmóvil. Las manos le temblaban levemente, y sus ojos brillaban, no de rabia, sino de algo mucho más profundo. Un dolor que no podía repararse con disculpas ni con el tiempo. No quise... comenzó ella con voz apenas audible, pero él no la dejó terminar. Se volvió hacia la ventana, el rostro pálido bajo la luz titilante del fuego. «¿Nunca entenderás?», dijo suavemente, «lo que significan esos chicos para mí, ni lo que ella todavía significa». La lluvia afuera se intensificó, dibujando líneas plateadas sobre el cristal. Su reflejo en la ventana parecía fantasmal, frágil y cansado. Camila permaneció congelada detrás de él, con la respiración corta y el pecho apretado, observando sus ojos perdidos en la noche oscura que se extendía más allá. «Hay amores que no se desvanecen», susurró. «Solo viven en silencio, donde nadie puede verlos». La garganta de Camila se tensó, dio un paso hacia él, pero él se volvió ligeramente, y la mirada en sus ojos la detuvo en seco. No era ira, continuó, era desconsuelo. «Lo siento», dijo ella suavemente, pero la voz le temblaba demasiado para sonar sincera. Él no respondió. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier discusión pasada. Tras un momento, Carlos se apartó de la ventana. Su rostro volvió a mostrarse sereno, pero la vida parecía haberse agotado de él. Caminó hacia la puerta lentamente, cada paso pesado con el dolor no dicho. No esperó respuesta. La puerta se abrió con un leve crujido y luego desapareció, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo hasta que solo quedó el silencio. Camila se quedó en medio de la sala, el corazón latiéndole con fuerza, los ojos abiertos, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, suave pero constante, golpeando las ventanas como lágrimas. Se volvió hacia la ventana donde él había estado momentos antes. El reflejo que le devolvía la mirada era pálido y tembloroso. Por primera vez se vio a sí misma no como reina, ni como la mujer al lado del rey, sino como la mujer que todavía luchaba con un fantasma. La luz del fuego parpadeaba, y la habitación parecía más fría sin él. Caminó hacia su silla, rozando con los dedos el respaldo donde su mano había descansado. Sobre la mesa yacía su teléfono. La pantalla, ahora oscura, el jardín de los silenciosos arrepentimientos. El palacio se había vuelto más frío. Los días transcurrían en pesado silencio, los labios cerrados. Cada vez que pensaba en su rostro aquella noche, en su voz temblorosa, en la tristeza de sus ojos, algo dentro de ella dolía. Sin embargo, se decía a sí misma que solo había dicho la verdad. Carlos, en cambio, se había retirado por completo. El rey que antes avanzaba por sus días con paciencia y suavidad, ahora parecía perdido en su propio silencio. Asistía a reuniones, asentía en los informes y sonreía para las cámaras.
pero su espíritu parecía estar en otro lugar, inalcanzable. Cuando el mundo pensaba que trabajaba, a menudo se encontraba en los jardines del palacio, caminando lentamente entre árboles y flores. Era el único lugar que aún le parecía vivo. El aire allí llevaba el aroma de rosas, tierra húmeda y recuerdos tenues. Se detenía cerca del antiguo sendero bordeado de lirios blancos, el mismo por el que Diana había caminado riendo, con William y Harry corriendo delante de ella. Casi podía volver a escuchar sus risas, el sonido brillante e inocente, resonando en su mente como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Cerraba los ojos y la veía joven, llena de vida, con la mirada cálida y amable. La imagen le traía consuelo y dolor a la vez. Había pasado tantos años intentando seguir adelante, pero cada paso lo llevaba de regreso al principio. A veces se arrodillaba y tocaba las flores, los dedos temblando. «Te habría encantado esto», susurraba al viento, como hablándole a ella. El personal notaba el cambio en él. Susurraban en los corredores, intercambiando miradas preocupadas al ver al rey solo bajo la lluvia, con la cabeza inclinada. Su secretaria intentó aliviar su agenda, pero Carlos apenas lo notaba. Comía poco, dormía menos y hablaba solo cuando era necesario. En un evento público en apoyo a organizaciones infantiles, el pasado volvió a alcanzarlo. Al saludar al público, una niña se acercó tímidamente, sosteniendo algo entre sus pequeñas manos. Se lo ofreció con una sonrisa. Él se inclinó y lo tomó con cuidado. Era una fotografía, una imagen antigua de Diana durante una visita al hospital, rodeada de niños sonrientes. Por un instante, el mundo a su alrededor se desdibujó, la garganta se le apretó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Las cámaras disparaban, la gente observaba, y él luchaba por mantener la compostura. Forzó una sonrisa leve, presionando la foto contra su pecho antes de entregarla a un asistente. Pero el daño estaba hecho. La imagen había atravesado el frágil escudo de calma que tanto había intentado construir. Esa noche, las luces del palacio brillaban débilmente mientras Carlos se sentaba solo en su escritorio. La lluvia volvió a golpear suavemente las ventanas, y el aroma de las rosas mojadas se filtraba por la puerta abierta desde el jardín. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Su letra era lenta y cuidadosa, cada palabra cargada de años de dolor no expresado. «Mis queridos hijos», empezó. Escribió sobre el amor, el arrepentimiento y todas las cosas que nunca había encontrado el valor de decir. Se disculpó por los momentos en que el deber se interpuso entre ellos, por los muros que el tiempo había construido, por no ser el padre que habían querido. Cada vez que mencionaba a su madre, sus ojos se empañaban. «Debí protegerla más», escribió. «Debí protegerlos a ustedes». Al terminar, la tinta se había corrido por sus lágrimas, dobló la carta cuidadosamente y la colocó en un cajón con intención de enviarla a la mañana siguiente, pero el cansancio lo venció primero. Dejó la luz del estudio encendida y se fue a su habitación, con el sonido de la lluvia siguiéndolo como una nana. A la mañana siguiente, Camila entró al estudio con paso silencioso, las manos entrelazadas. No lo había visto desde su discusión y se decía a sí misma que solo venía a dejar unos papeles sobre su escritorio. Pero sus ojos cayeron sobre el cajón abierto, y la curiosidad mezclada con culpa la hizo meter la mano. Sus dedos rozaron la carta doblada. Vaciló, pero luego la abrió lentamente. Las primeras palabras golpearon su corazón como un susurro de una herida que no había sanado. Leyó cada línea en silencio. Los ojos. Sus manos se humedecieron al llegar al final de la carta. Cuando finalmente dejó el papel sobre la mesa, temblaba. Se hundió en la silla donde él se había sentado la noche anterior, mirando el escritorio donde habían caído sus lágrimas. Su mente reproducía una y otra vez las palabras de aquella dolorosa noche. «Nunca entenderás lo que esos chicos significan para mí, ni lo que ella todavía significa». Ahora lo entendía. Cada palabra que había pronunciado con ira regresaba más aguda que nunca. Había herido un corazón ya cargado de dolor. Su reflejo en la ventana era pálido. Su cabeza, sin corona, se inclinaba bajo el peso del arrepentimiento. Por primera vez deseó poder retractarse, no por ella, sino por él. En algún lugar afuera, escuchó crujir la puerta del jardín. Miró hacia afuera y lo vio caminando entre las flores, los hombros caídos, la mano rozando los pétalos como si buscara recuerdos que jamás podría tocar de nuevo. Apoyó su mano contra el cristal de la ventana y susurró suavemente: «Lo siento, Charles», pero la lluvia se llevó su voz dejando solo silencio. Y en ese silencio, el palacio permaneció inmóvil, un lugar lleno de amor, pérdida y del suave eco de la risa de una mujer que el tiempo nunca podría borrar. El arrepentimiento de la reina. Los días dentro del palacio transcurrían más lentos. El sonido de los pasos parecía más suave, la risa más escasa,
y hasta la luz que atravesaba los altos ventanales parecía más apagada. Camila fue la primera en notarlo en sus ojos, la manera en que ya no brillaban como antes. Carlos, su esposo, el hombre que había llevado tanto sobre sus hombros, ahora avanzaba cada día como si cada respiración fuera un peso. Sonreía menos, hablaba poco y pasaba más tiempo solo. Su espíritu, antes brillante, se había apagado, volviéndose algo silencioso y frágil. Cada vez que lo veía sentado en silencio o mirando por la ventana, un profundo dolor se elevaba en su interior. Recordaba el momento en que sus palabras lo habían quebrado, aquellas crueles y celosas palabras pronunciadas con ira. Todavía resonaban en su mente, negándose a desaparecer. Una tarde, el palacio se sintió más pesado de lo habitual. Los corredores bañados en luz dorada, pero el aire llevaba un frío que le inquietaba el corazón. Vagó sin rumbo, los tacones golpeando suavemente el mármol, hasta llegar al antiguo salón de música, el que había pertenecido a Diana. La puerta estaba entreabierta. Adentro lo vio. Una foto de William y Harry siendo pequeños, riendo junto a su madre. La mirada en sus ojos era insoportable. Sus labios temblaban como si hablara con fantasmas que solo él podía ver. «Charles», susurró, con la voz apenas rompiendo el aire. Él se giró ligeramente, pero no lo suficiente para mirarla. «Perdona, Camila», dijo suavemente, casi suplicante. «No ahora». Ella se quedó paralizada, el corazón hundiéndose. No había ira en su voz, solo agotamiento. El silencio entre ellos llenaba la sala, más pesado que cualquier palabra que hubieran intercambiado. Quiso acercarse, tomar la foto de sus manos y abrazarlo, pero algo en su quietud la detuvo. Él se veía tan pequeño en ese instante, no como rey, sino como un hombre que había perdido demasiado. Camila retrocedió en silencio y cerró la puerta tras de sí. Su garganta se tensó mientras caminaba por los pasillos vacíos. Los recuerdos la presionaban. Años de susurros, juicios públicos, interminables comparaciones. Había soportado todo con un corazón endurecido, pero ahora comprendía algo mucho más profundo. Nada de eso se comparaba con el dolor que ella le había causado. Esa noche, en su habitación, se sentó frente a su escritorio, frente a una página en blanco. Las palabras surgieron despacio al principio, luego fluyeron con una honestidad temblorosa. Para William y Harry. Sé que no soy la mujer que los crió, ni la que perdieron, pero debo decirles esto. Dejé que los celos hablaran cuando mi corazón debía permanecer en silencio. Herí a su padre cuando menos lo merecía, y por eso lo siento profundamente. Sus lágrimas mancharon el papel al doblarlo y sellarlo. A la mañana siguiente, lo colocó en el escritorio de Carlos sin decir palabra. Él lo vio más tarde, pero no lo abrió. Solo miró el sobre largo tiempo, y luego lo dejó junto a la foto de sus hijos. Esa noche, Camila se sentó sola junto a la ventana, la luz de la luna acariciando suavemente su rostro. Pensó en el amor, en cómo podía construir o destruir, sanar o herir. Su voz temblaba mientras susurraba a la habitación silenciosa. Solo quise ser amada. Nunca quise arrebatarle la paz a alguien más. El palacio permaneció silencioso, pero a lo lejos el débil sonido de teclas de piano resonaba, suave, melancólico, lleno de todo lo que quedaba por decir, las lágrimas de un rey. La mañana se levantó suavemente sobre el castillo de Windsor. La luz pálida se colaba por los altos ventanales, esparciéndose sobre el suelo pulido y rozando las paredes con delicadeza. Afuera, la niebla se levantaba de los jardines, revelando la calma belleza del amanecer. El rey Carlos se sentó junto a la misma ventana donde todo había comenzado. El mundo exterior parecía igual, pero todo dentro de él había cambiado. Las hojas caían de los árboles, doradas y suaves, posándose silenciosamente sobre la tierra húmeda. Sus manos descansaban sobre los brazos de la silla, frágiles pero firmes. Delante de él, sobre la pequeña mesa, yacía un sobre, el que Camila había dejado días atrás. Lo había visto cada mañana, intacto junto a la fotografía de sus hijos. Lo había evitado, quizá por miedo, quizá por dolor. Pero esa mañana algo dentro de él cambió. Lo tomó despacio, los dedos temblando al romper el sello. La caligrafía era limpia y cuidadosa, escrita con la ternura del arrepentimiento. Al leer las primeras líneas, sus ojos se suavizaron. Sus palabras estaban cargadas de dolor, pero eran sinceras. Cada oración con el peso de un corazón que finalmente comprendía sus errores. Hablaba de celos, de orgullo, de los años intentando pertenecer a un mundo que nunca la había recibido completamente. Contaba cómo su ira lo había herido, cómo sus palabras aquella noche la habían perseguido desde entonces. Y luego, con humilde respeto, escribía sobre Diana, no como enemiga, sino como presencia que había moldeado su alma y siempre sería parte de él. Al terminar,
Su pecho se sintió apretado. Doblegó la carta con cuidado, presionándola contra su corazón. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Ya no estaba enfadado, solo quedaba un profundo, doloroso, pero dulce alivio. El teléfono sonó suavemente a su lado. Vaciló antes de contestar. ¿Hola? Su voz era baja, tranquila. Era William. Su tono, gentil y respetuoso, hablaba de una reunión pequeña, solo familiar. En el jardín conmemorativo de Diana, los nietos querían traer flores, dijo. Había una ligereza en la voz de William que Carlos no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Carlos cerró los ojos, una leve sonrisa tocando sus labios. «Estaré allí», susurró. Su voz llevaba el peso del perdón y la tranquila gracia de un hombre que finalmente había aprendido a dejar ir. Al día siguiente, el jardín estaba vivo con color. El aire olía a rosas y a hierba húmeda. Las risas resonaban mientras los niños corrían entre las flores, sus manitas sujetando pétalos y cintas. William estaba cerca, hablando suavemente con Kate. Y allí, frente a la imagen de Diana, rodeado de flores, estaba Carlos. Su postura era recta pero tierna, los ojos brillando con emoción contenida. Extendió la mano y rozó el borde de la fotografía. Los años desaparecieron en ese instante. No era un rey, ni un esposo cargado por el pasado. Era simplemente un hombre que había amado, perdido y soportado. «Espero que estés orgullosa», murmuró. Apenas un suspiro. «Han crecido y se han convertido en todo lo que deseabas». Una lágrima se deslizó por su rostro, pero esta vez no la ocultó. La dejó caer libremente, su corazón finalmente lo suficientemente suave como para sentir sin miedo. Detrás de él, Camila permanecía a distancia. Su expresión era serena, los ojos húmedos pero gentiles. Por primera vez, no se sintió como la sombra de Diana. Se sintió parte de su sanación. Vio cómo él miraba el jardín, cómo sus hombros se levantaban como si un peso largo hubiera sido aliviado. En ese momento, comprendió que el amor no consistía en borrar el pasado, sino en aceptar que cada pieza de él había formado a la persona que estaba frente a ella. Carlos se giró ligeramente y cruzó su mirada con la de ella. Ninguna palabra fue pronunciada, pero algo cambió en el espacio entre sus ojos. Un perdón silencioso compartido sin sonido. Más tarde, mientras el sol ascendía, Carlos caminó por el jardín junto a los hijos de William. Los pequeños reían mientras corrían adelante, persiguiendo mariposas y jugando entre las flores. Su alegría llenaba el aire de calidez. Él sonrió. Esa sonrisa profunda que nace de la paz más que de la felicidad. El jardín brillaba con la luz de la mañana. El aire se llenaba de risas, amor y del débil aroma de los lirios.